Eh, el éxtasis puede venir combinado con anfetaminas, con ketamina, que es un anestésico disociativo que se utiliza principalmente en veterinaria, PCP, cafeína. Puede venir mezclado con heroína, con cocaína, ¿sí? Con marihuana. Hay diferentes sustancias y los contenidos del éxtasis pueden contener del 0 al 100% de metanfetamina. Eso depende, pues, de el distribuidor y del narcotraficante que esté produciendo esta sustancia. Va a depender de la pureza del producto. La historia de las metanfetaminas entonces es sintetizado por laboratorios Merck entre 1912 y 1914. En los años 50 y los años 60 se estudió su efecto como un supresor del apetito y efectivamente para suprimir el apetito es una droga que es excelente. Y pues obviamente eso va a pasar a ser uno de sus efectos adversos, la pérdida extrema de peso. En los años 50 también se utiliza en investigación militar. Se utiliza uno para aumentar el rendimiento de los soldados. Estas drogas son psicoestimulantes, entonces los soldados pueden estar despiertos y alertas por periodos largos del tiempo. Y también se utilizó como drogas de la verdad. Si ustedes se acuerdan, en los años 50 estamos en los comienzos de la Guerra Fría. Y entonces hay un alto nivel de espionaje entre los países y pues se utilizaba para hacer interrogatorios. Una de las tantas drogas que se utilizaba para hacer interrogatorios. Como es una sustancia que va a producir desinhibición, entonces es fácil que las personas les vayan a contar la verdad, qué es lo que están ocultando. En 1960 se empieza a utilizar como una droga recreacional en Estados Unidos y en Europa. En 1970, sí, en la década de los 70, se empieza a utilizar en psiquiatría por sus efectos psicoterapéuticos y se define como la penicilina del alma, porque es una sustancia que en su consumo agudo hace sentir muy bien a las personas, hace que haya un alto sentimiento de euforia y de satisfacción. Pero eso tiene efectos rebotes y parte del sistema del efecto de retiro es que hay ansiedad, depresión. Entonces pues por eso no se sigue utilizando con ese efecto terapéutico. En la década de los 80 se populariza su nombre de éxtasis y se empieza a utilizar de forma recreacional en las fiestas electrónicas o raves. Y también en la década de los 80 la DEA, que es la organización americana que combate las drogas, declara el éxtasis y al MDMA como una sustancia ilegal, y después de eso los demás países también toman ejemplo y van a declarar esta droga ilegal. Esto es tomado de algún periódico local o de la revista Semana, no me acuerdo. Son testigos que hacen sus declaraciones y expresan sus testimonios, ¿sí? Entonces por 40,000 pesos, eso es lo que cuesta una dosis de éxtasis en general en Colombia. Y eso es la puerta. Sí, la llave para la puerta de 4 horas, de tener una sensación única. Entonces lo llaman la droga del baile o la droga del amor, porque pues incita a eso y aumenta por lo general se consume durante las fiestas e incita a que haya un aumento en la sociabilidad de las personas. En general, a nivel mundial se conocen alrededor de 500 tipos de éxtasis, ¿sí? Las pastillas en Colombia pueden tener nombres comunes: Mitsubishi, Motorola, Dove, Eva, Playboy, Superman, Smile, Pisces. A mí lo conocen como la pastilla del amor, ¿sí? La pastilla de la energía. Hay diferentes nombres. Esos son algunos de los
nombres comunes que se tienen de estas pastillas en los mercados populares. Una de las cosas importantes, ustedes ven, son pastillas que traen diversos colores, diversas formas, y eso es para atraer la atención de las personas. Un consumidor, ¿sí?, nos describe su vivencia después de consumir 120 miligramos de éxtasis, ¿sí? Me siento totalmente limpio en mi interior, no hay nada excepto la más pura euforia. Nunca he sentido tan grande o he creído que esto fuera posible, ¿sí? Es como una separación de cuerpo y de alma. Eso es para ilustrarles a ustedes cuáles son las sensaciones que están teniendo estas personas con estos efectos, ¿sí? Los buenos profesores son aquellos que no solo enseñan, sino que también prueban. Yo no soy buen profesor, lastimosamente. Acá es un testimonio de un bioquímico de la Universidad de Berkeley que les describe cuáles son, es un químico. Él sintetizó y se autoadministró 120 miligramos de MDMA, y entonces es un estado alterado de la conciencia, pero igual se sigue estando consciente y alerta, con overtones, eso como lo traduzco, con un aumento en las emociones y en la sensualidad, con muy poco efecto de alucinógeno, ¿sí? Entonces eso es la descripción de un profesor acerca sobre los efectos de las metanfetaminas. El inicio del efecto y la administración van a estar relacionados. Entonces, esta es una droga que se consume principalmente por vía oral. Cuando se consume por vía oral, ustedes van a tener un inicio de efecto entre 20 a 40 minutos después de consumir la droga. Cuando se consume por vía nasal, va a ser entre 5 a 10 minutos. Y para efectos prácticamente inmediatos, en los primeros 30 segundos, pues se puede utilizar por vía inhalada cuando se fuma, o por vía intravenosa. Muy similar a lo que revisaron con cocaína, va a producir daños, ¿sí?, a nivel de las mucosas nasales, de las mucosas orales, en la mucosa, en el tejido del pulmón, cuando se consume por estas vías. Y cuando se consume por vía intravenosa, pues están los riesgos del contagio de infecciones por compartir agujas. Fuera de eso, necrosis de los tejidos donde se haga la inyección de la droga. Esos son de los efectos adversos relacionados con la administración de la droga, más no con la droga como tal. Y son... recuerden que pues estos son drogas hechas caseramente, ¿sí? O sea, de pronto ustedes vieron Breaking Bad o su clon colombiano Metástasis, pero eso, ese tipo de producción que ellos tenían, pues era algo industrial y algo controlado. Por lo general, si ustedes se dan cuenta, esto lo están haciendo en el patio de la casa con la olla a presión de la mamá. Entonces los controles de higiene, de pureza, de calidad son mínimas, y en la preparación de las fórmulas puede venir incluir una cantidad de tóxicos y químicos que van a producir irritaciones en los tejidos, fuera de los efectos del fármaco per se. El efecto por lo general va a durar entre unas 2 a 3 horas, ¿sí?, cuando se consume una pastilla que tiene en promedio de 60 a 120 miligramos. Obviamente, las personas que venden la droga pues rebajan estas drogas con algunas otras sustancias para aumentar el volumen de la droga y pues el volumen de la pastilla como tal, disminuyendo la concentración que tiene la droga, y así hacen rendir el producto. El mecanismo de acción. El mecanismo de acción es extremadamente similar al mecanismo de acción de la cocaína, ¿sí? Tenemos nuestra neurona presináptica, nuestra neurona posináptica, tenemos las monoaminas, ¿sí? Pero en este caso, en el caso de las metanfetaminas, ellos van a estar actuando sobre todo en las neuronas de serotonina, ¿sí? Tienen afinidad
5 veces mayor por las neuronas de serotonina que sobre las neuronas de dopamina o de noradrenalina. Pero no se puede descartar los otros efectos. Los efectos adversos, la mayoría de efectos adversos que vamos a ver van a ser efectos noradrenérgicos, igual que en el caso de como revisamos en cocaína. Entonces, muy similar, cuando se libera el neurotransmisor pues se recaptura por medio de su transportador en la neurona presináptica, pero en este caso, ¿sí?, la metanfetamina lo que hace es bloquear el transportador, aumentando la cantidad de neurotransmisor que hay en la hendidura sináptica y aumentando la activación de los receptores en las neuronas posinápticas, ¿sí? Como estamos hablando principalmente de una acción sobre serotonina, entonces eso es lo que va a producir un aumento en las sensaciones agradables del estado de ánimo. Pero son unas sensaciones transitorias. ¿Por qué? Porque mira lo que está pasando acá. Se está acumulando menos neurotransmisor en la neurona presináptica. Quiere decir que cuando el efecto del fármaco se acabe, esta persona va a entrar en una depresión post-consumo de la sustancia, porque no hay suficiente neurotransmisor para mantener a la neurona postsináptica fisiológicamente activa. ¿Sí? Entonces hay una depresión del neurotransmisor en la neurona presináptica, y eso es lo que va a producir los efectos de depresión después del consumo de la sustancia, cuando una vez se termine el efecto. Tiene mayor afinidad por los transportadores de serotonina, menor afinidad por noradrenalina y por dopamina. Pero igual vamos a ver efectos adversos relacionados con todos los neurotransmisores. ¿Cuáles son los efectos deseables? ¿Por qué la gente consume esta droga? ¿Sí? Por la estimulación mental, ¿sí? Por calor emocional. ¿Sí? Entonces si usted tiene una novia frígida que no lo consiente, ¿sí? Esta es la solución. Y fuera de eso lo va a amar por el resto de la vida, siempre y cuando usted le siga dando el narcótico. Eso es en broma, ¿no? Que estoy grabando acá y... aumenta la empatía, la sociabilidad hacia los demás, sensación general de bienestar, de euforia, disminuye la ansiedad. Entonces, esas son las sensaciones benéficas, esas son las sensaciones de bienestar que producen estas sustancias, por lo que van a generar la adicción. Eso es lo que las personas están buscando. Efectos indeseables. Obviamente dependencia. Va a haber generación de ansiedad, inquietud, irritabilidad, tristeza. Sobre todo se van a manifestar cuando se deje de consumir la sustancia. Cuando no se está consumiendo la sustancia, entonces empiezan a aparecer todos los efectos contrarios. Y entonces pues cuando las personas se están sintiendo ansiosas, irritables, tristes, esto lo que los va a motivar es a volver a consumir la metanfetamina para recobrar esa euforia y esa sensación de bienestar que estaban sintiendo. Pueden generar impulsividad, agresividad, ¿sí? Esto va a ser principalmente por el aumento de la noradrenalina en el sistema nervioso central. Les va a producir trastornos de sueño, ¿sí? Entonces va a producir insomnio. Las personas que están consumiendo esto está aumentando niveles de noradrenalina en el sistema nervioso central, entonces produce que haya dificultades para consolidar el sueño y puede producir que haya también mala calidad del sueño. O sea, si la persona duerme, cuando se despierte no va a levantarse y no va a sentir que ha descansado. Falta de apetito, ¿sí? Entonces aumentar niveles de noradrenalina y de serotonina en el sistema nervioso central suprimen el apetito a nivel hipotalámico, y por eso era que en los años 70, como revisamos, pues se utilizaba este medicamento como un supresor del apetito. Va a producir sed. Entonces la sed va a producirse por diversos factores. Uno, estos pacientes van a tener diaforesis, van a estar sudando excesivamente. Imagínense así como están sudando los jugadores de básquetbol de la NBA cuando los enfocan de cerca, que están sudando a chorros. Entonces eso va a producir que esos pacientes se deshidraten. Fuera de eso, más adelante vamos a ver, esto produce hipertermia
Y además hay el efecto de la noradrenalina sobre el hipotálamo va a aumentar la sensación de sed. Y también se disminuye la liberación de hormona antidiurética. Entonces todos esos factores ayudan a que haya producción de sed. Y pues ustedes saben que en las fiestas electrónicas donde los pacientes consumen éxtasis, pues una de las características es que las personas están tomando grandes cantidades de agua. De forma aguda, ¿sí? Las metanfetaminas producen un aumento, ¿sí?, en el placer sexual, pero cuando en su uso prolongado van a producir una disminución del interés sexual y del placer sexual, ¿sí? Y va a producir una disminución significativa de las habilidades mentales. Otros efectos que vamos a ver asociados, ¿sí? Náuseas por aumento de los niveles de dopamina a nivel del bulbo, escalofríos y sudoración, ¿sí? Estos van a ser efectos noradrenérgicos principalmente, contractura involuntaria de los músculos de la mandíbula, y no solo de los músculos de la mandíbula. Los músculos de la mandíbula son los que más se notan, porque pues, es poco común que las personas estén haciendo, ¿sí?, haciendo un chasquido de los dientes. Y entonces, pero realmente es un aumento en el tono muscular de todos los músculos del cuerpo. Acuérdense que tenemos que el locus ceruleus, que nos produce noradrenalina en el sistema nervioso central, tiene axones que van hacia las motoneuronas descendentes y eso nos aumenta el tono muscular. Hay un aumento en la noradrenalina, entonces nos produce un aumento en la contractura muscular. Esto nos va a llevar a producir calambres musculares y nos puede producir daño muscular, ¿sí?, que haya rhabdomiolisis y degradación de tejido muscular. Visión borrosa, ¿sí? Igual es un efecto de la noradrenalina, entonces vamos a tener midriasis como por activación del sistema nervioso simpático, que es mediado por noradrenalina, y entonces pues eso va a producir que haya midriasis y que haya una acomodación de el lente en el ojo para visión de lejos. Entonces eso es lo que les va a producir a ustedes la visión borrosa. Hay una elevación marcada de la temperatura corporal, es decir, hipertermia. Esto es un efecto de la serotonina en el hipotálamo. Esto lo que sucede acá es, pues ustedes saben, el hipotálamo es nuestro termostato interno. Al aumentar la serotonina se aumenta la temperatura corporal. Es hipertermia, tienen que diferenciarlo, no es fiebre, ¿sí? Entonces, para más adelante en el tratamiento nos vamos a dar cuenta que pues, no se hace tratamiento con antipiréticos, sino con medios físicos. Va a producir deshidratación, como ya les había nombrado. Entonces la disminución de la ADH y la sudoración producen que las personas se deshidraten. Va a haber hipertensión, ¿sí?, efecto noradrenérgico y efecto dopaminérgico vascular. Entonces vamos a tener un aumento en el gasto cardíaco, un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en las fuerzas de contracción cardíaca, y también va a haber vasoconstricción periférica generalizada. Eso nos va a llevar a que haya hipertensión. Consumidores crónicos pueden llegar a producir falla cardíaca y falla renal, y no es tan común como con la cocaína, pero sí hay riesgo de arritmia. Entonces, en este cuadro lo que estamos mostrando es las diferencias que hay en las neuronas serotoninérgicas en la corteza prefrontal cuando las personas consumen metanfetaminas. Mira, acá está, se han marcado las neuronas normales, ¿sí? Dije personas, perdón, es animales. Entonces se ha marcado, y mira todas las conexiones y todas las fibras serotoninérgicas que hay en corteza. Cuando los animales se tratan 2 semanas con metilmetanfetamina y se hace la misma marcación, desaparecen completamente, y años después
algunas de esas fibras se pueden recuperar, pero mira la diferencia que hay entre lo normal y lo que pasa con 7 años de recuperación después de 2 semanas de consumo. Entonces, pues eso les muestra a ustedes el deterioro tan severo que está produciendo esta sustancia a nivel celular en sistema nervioso central. Parte del negocio es vender agua, ¿sí? Una botella de agua se negocia como si estuviera adquirida en un oasis del desierto del Sahara, de 20 a 30 mil pesos por botella de agua, considerando que la droga te la estaban vendiendo por 40 mil. Entonces, pues obviamente parte de la ganancia está en la venta de agua. Vamos a hablar de qué es lo que sucede con la sobredosis. Entonces en la sobredosis va a estar marcada principalmente por hipertensión. Puede haber sensación de desmayo y pérdida de la conciencia. Puede generar ataques de pánico. Puede haber pérdida del conocimiento y convulsiones. Esos son los síntomas principales, digamos, también como los síntomas extremos de la sobredosis. Pero hay una cantidad gigantesca de síntomas intermedios. ¿Qué van a ver ustedes frecuentemente en sus pacientes que están consumiendo metanfetaminas? Taquicardia. ¿Sí? Entonces, el efecto de la taquicardia se produce por la noradrenalina, acción sobre los receptores beta 1 cardíacos. La hipertermia, como les estaba comentando anteriormente, entonces se va a producir por aumento de serotonina a nivel del hipotálamo. Pueden producir una emergencia hipertensiva. Quiere decir que van a tener una presión arterial alta y van a tener un compromiso de un órgano blanco, ¿sí? Entonces pueden tener paciente en riesgo de infarto o sufriendo un infarto al miocardio, una disección aórtica, ¿sí? Un ACV, principalmente se presentan ACVs hemorrágicos, aunque no tienen que descartar del todo el hecho de que se produzca un ACV isquémico. Las arritmias se pueden producir en casos de sobredosis con mayor frecuencia. Las arritmias se van a producir por aumento de la activación de los receptores beta 1 a nivel cardíaco. Pueden encontrar hiponatremia, ¿sí? La hiponatremia se va a producir por un alto consumo de líquido. Entonces aquella persona que ha estado consumiendo agua de forma excesiva puede estar con hiponatremia. Hiperactividad, ¿sí? Entonces los efectos de los 3 neurotransmisores en sistema nervioso central, entonces les van a producir hiperactividad. Entonces son pacientes hiperkinéticos, difíciles de controlar, agresivos. Delirios, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a ver los efectos dopaminérgicos. Entonces hay un aumento, una alteración de la realidad, y entonces puede haber delirios o alucinaciones en estos pacientes. Uno de los efectos que se observa es coagulación intravascular. Entonces puede haber formación de trombos. No, obviamente si los pacientes tienen placas ateroscleróticas hay muchísimo mayor riesgo de la formación de tronclos, pero no es exclusivo de los pacientes con problemas ateromatosos. Puede generarse en cualquier tipo de pacientes. Y va a haber también la generación de daño hepático. Diagnóstico diferencial. Entonces, la intoxicación por metanfetaminas, ¿a qué se va a parecer? ¿Sí? Son prácticamente indiferenciables de una intoxicación por cocaína, ¿sí?
una intoxicación por anfetaminas, o sea, por medicamentos para el tratamiento para el síndrome de déficit de atención, por otro tipo de metanfetaminas o por algún antagonista colinérgico. Digámoslo entre comillas, lo bueno es que para los primeros tres casos, ¿sí? Cocaína, metanfetaminas y anfetaminas, el tratamiento es extremadamente similar. Diría prácticamente lo mismo. ¿Sí? Si cambia una que otra cosa, pero un detalle pequeñito, pero el tratamiento. Y para los antagonistas colinérgicos, el tratamiento va a ser similar, ya tiene más diferencias, pero también va a tener cierta similitud. Entonces, igual si ustedes no pueden diagnosticar bien, ¿sí? Diferenciar una intoxicación por cocaína o metanfetaminas es prácticamente imposible de forma clínica, porque van a tener los mismos signos y síntomas. Pero, obviamente si se hace un test de laboratorio identificando la sustancia, pues eso corrobora el diagnóstico, pero los tratamientos van a ser muy similares. ¿Qué van a mandar ustedes a ordenar en el laboratorio cuando tienen un paciente con estos tipos de intoxicación? Entonces ustedes van a mandar a evaluar los niveles de glucosa. Estos pacientes pueden estar presentando hipoglicemias. Tienen que mirar los niveles de acetaminofén y de salicilatos. ¿Por qué? Porque acetaminofén, a salicilato nos referimos a aspirina realmente. Acetaminofén y aspirina son componentes que se utilizan frecuentemente en los descongestionantes, en los antigripales. Entonces, los antigripales, muchos de ellos traen pseudoefedrina o felinefrina, ¿sí? Sobre todo la pseudoefedrina es la base química para producir de forma ilegal metanfetaminas. Entonces una persona que haya consumido en exceso descongestionantes puede estar presentando síntomas similares a los del consumo de éxtasis. Tienen que hacer ustedes un electrocardiograma y ustedes van a buscar principalmente aumentos en los intervalos QRS y QT. O sea, acuerden, en sobredosis sí es frecuente que puedan presentar arritmias con las metanfetaminas. Tienen que mandar a hacer una prueba de embarazo en mujeres de edad fértil porque pues puede haber un alto riesgo de que haya aborto con esta sustancia. En los electrolitos principalmente ustedes van a evaluar, ¿sí? Sodio por el riesgo de que el paciente esté presentando hiponatremia. Van a mandar a evaluar creatina quinasa y mioglobulina en orina porque tienen que observar el riesgo de rhabdomiolisis. En riesgo de rhabdomiolisis va a estar asociado con que les produzca daño renal, ¿sí? Por lo mismo van a estar evaluando creatinina en plasma. Tienen que mirar factores de coagulación, ¿sí? Tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina, el INR. Tienen que hacer un conteo de plaquetas para poder descartar de que no se esté generando una coagulación intravascular. El tratamiento, ¿sí? Entonces, dependiendo de la gravedad del paciente, los pacientes pueden tener en algún momento un cierre de la vía aérea, entonces tienen que ustedes asegurar que la vía aérea esté disponible. Entonces puede que los pacientes requieran intubación, ¿sí? Tienen que asegurar la ventilación del paciente. Por lo general no van a tener problemas a nivel de ventilación si la vía aérea está despejada, porque el efecto beta 2 que va a producir la metanfetamina va a tener al paciente en una broncodilatación. La circulación, entonces, pues si ustedes ya están haciendo una evaluación de los procesos de coagulación y de agregación plaquetaria para evitar de que no vaya a haber problemas trombóticos en el futuro. La hipertensión, ¿sí? Entonces este va a ser su objetivo número 1 para tratar. Entonces
La hipertensión, ¿por qué se está dando en este momento? En este momento ustedes lo que tienen es una hiperactividad del sistema nervioso central, y secundario a esa hiperactividad del sistema nervioso central, ustedes tienen la hipertensión. Entonces, la idea es disminuir la hipertensión utilizando un depresor del sistema nervioso central. Entonces, para eso ustedes van a utilizar benzodiazepinas. La benzodiazepina que tengan a mano, principalmente se utiliza lorazepam, 1 a 2 miligramos por vía intravenosa, en bolo. Se repite cada 5 o 10 minutos hasta que el paciente recupere, esté en normotenso o el paciente entre en sedación severa, ¿sí? Si está en sedación severa y no hay recuperación de la tensión normal, entonces se utilizan nitratos como el nitroprusiato sódico, ¿sí? Esto es un vasodilatador que va a donar óxido nítrico al sistema vascular y va a producir vasodilatación por ese medio. O van a utilizar antagonistas alfa 1, ¿sí? Como la fentolamina. Importantísimo, ¿sí? No utilizar beta bloqueadores. Ningún tipo de beta bloqueador, ni beta bloqueador no selectivo, ni beta bloqueadores selectivos beta 1, ni beta bloqueadores mixtos. ¿Por qué no beta bloqueadores? Como su nombre lo indica, ellos van a ir a los receptores beta. Acuérdense que a nivel vascular nosotros tenemos dos tipos de receptores adrenérgicos, los receptores alfa 1 y tenemos los receptores beta 2. Si bloqueamos receptores beta 2, estos receptores están encargados de producir vasodilatación. Quiere decir que el momento que se utilice un beta bloqueador estamos dejando solamente la acción del receptor alfa 1. El receptor alfa 1 hace vasoconstricción. Hacer vasoconstricción en un paciente que está hipertenso es aumentar la hipertensión. Hacer vasoconstricción en un paciente que puede tener problemas procoagulantes es producirle un infarto, ¿sí? Un accidente isquémico. Entonces, por eso no se utilizan beta bloqueadores. Se utilizan vasodilatadores por óxido nítrico o antagonistas alfa 1. Benzodiazepinas pueden, pues aquí la diapositiva le dice lorazepam. Parece que cada año como que ponen en la bolsa todas las benzodiazepinas y sacan una al azar y la cambian, pero pues está bien si utilizan midazolam o diazepam o alguna otra benzodiazepina que ustedes puedan tener disponible por vía parenteral. Intravenosa va a estar bien, sino que pues las guías actuales hablan de lorazepam. El caso de taquicardia supraventricular, ¿sí? Entonces en ese momento ustedes tienen que evaluar si es necesario utilizar, si es viable utilizar adenosina o bloqueadores de canales de calcio como verapamil o diltiazem para contrarrestar la taquicardia. De resto, los otros tipos de arritmias, de taquicardias no van a requerir tratamiento, por lo general van a